en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 y voy a pasar a la reflexión. Miren, hay un libro bíblico que me encanta la manera en que comienza porque es algo que a veces pasa con nosotros mismos. Y tiene que ver con el libro de Judas, cuando dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando. O sea, tuvo que cambiar lo que él iba a decir por la necesidad que veía en el momento, por lo que veía que realmente necesitaban sus compañeros. ¿Por qué digo esto? Tenía otro tema hoy a tratar, pero cuando me encuentro con una realidad que nos golpea día a día, y a veces la gente no se da cuenta de lo recurrente que son estos casos de violación sexual. Y hay comunidades que están marcadas significativamente, que tanto la gente que tiene que ver con la parte de salud y justicia se dan cuenta que hay comunidades que tienen un índice más elevado de violación sexual a menores y hasta a mujeres adultas. En estos días se dio un caso de dos violadores en serie en la zona de San Cristóbal, por la zona de Jaina, por esa zona, que son lugares donde es muy frecuente que se hable de violación sexual. Y yo decía en un momento que lugares como estos a veces tienen que ser intervenidos por las autoridades, por equipo de inteligencia, para sacar algunas lacras de la sociedad. Sonó fuerte, ¿verdad? Pero es la realidad. Es la realidad. Recordemos un caso que sucedió ahí mismo en San Cristóbal, por ejemplo, donde una niña, mientras jugaba con su hermanita, entró un individuo, la violó y la mató delante de la hermana, salió huyendo. Ese caso nunca creo que se ha podido resolver. Pero recuerden también que en San Cristóbal había un violador en serie que la última violación que hizo, dejó a su víctima de tal modo que pensaba que la había matado, pero la muchacha sobrevivió y pudo salir de unos matorrales e identificar a su agresor. Y creo que a este lo agarraron, pero estoy enumerando algunos casos porque la zona de San Cristóbal, de Jaina, es muy frecuente. La Victoria, por ejemplo, es otro lugar donde los casos de violación se dan muy a menudo. Y también en el mismo Guerra, donde pasa este caso con esta jovencita. Y podríamos hablar del mismo Pedro Brán. Y a veces las personas que tienen la oportunidad de acercarse a esos lugares, si analizan el tema, se darán cuenta que a veces son lugares con muchos matorrales, donde las personas a veces el nivel de educación también es muy bajo. Y un sinnúmero de factores que pueden contribuir a ciertas conductas y facilidades para que esos individuos cometan ciertos actos. Pero hay una parte que es peor. Aquellas mujeres, aquellas familias que por temor no denuncian al agresor, porque en muchas ocasiones estos agresores hasta pertenecen a la familia. Personas que a veces tienen acceso, facilidad de estar cerca de sus víctimas. Reitero, son más los casos que no se denuncian a los que se denuncian. Que muchos de esos casos salen a la luz cuando ocurre una tragedia, cuando el agresor no solo viola, sino que mata, asesina a su víctima. Pero ¿cuáles son las secuelas que deja una violación? Claro está, como decía nuestro compañero Valentín, son más las víctimas femeninas que las masculinas. Eso es cierto. Pero aún así, el daño psicológico, emocional, con la que queda una persona que es violada, es casi imborrable, porque perdura para toda la vida. Son personas que van a manifestar signos
que van a tener síntomas, que van a quedar con esos daños para el resto de su vida. Son personas que en determinado momento van a hacer crisis, más cuando son menores de edad, cuando están cerca de sus agresores. Pero vamos un poquito más allá, por eso decía que el tema es bastante profundo. Cuando estos malvados amenazan a sus víctimas cuando son menores de edad. Y yo le voy a decir algo, no solo la amenaza, el que es capaz de violar a una mujer, a una niña, a un adolescente, es capaz de cualquier cosa. Por lo que las amenazas que a veces uno entiende que, y le pregunta a los niños por qué lo callaste, o a las niñas por qué lo callaste, es que ese malvado en hacer eso demuestra que es capaz de matar realmente. Porque está matando a la víctima emocionalmente. La está matando. Y esos muchachos son lo que ustedes ven que a veces presentan, o esas niñas a veces tienen dificultades hasta en su aprendizaje, en su desarrollo. Tienen dificultades para socializar. Son muchos, señores, las señales, los signos y síntomas que van a presentar las mujeres, las niñas, los niños que son víctimas de una violación. 30 segundos, 40 para concluir con el tema. El caso de esta mujer que conforme reseña, ellas son violadores y asesinos confesos. Ella no quiso tener relaciones sexuales con ellos. A veces a uno casi se le zafan algunas cosas. Pero caramba, no, es que debo controlarme. Pero es que hay muchos, decían en mi campo, hay mucha burra en los montes. Tengo que decirlo, señores, perdónenme, pero es la parte humana, la indignación que nos lleva a eso. Quitarle la vida a una mujer porque no quiso tener relaciones sexuales con dos malvados. Ahí es donde uno también se pregunta, ¿habrá cárcel para esos individuos? ¿Habrá justicia para esos individuos? Yo dejo la pregunta al aire. ¿Qué hacemos con ellos?